Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto que esta actividad la tengamos de parte del colectivo de estudios históricos. Les voy a compartir un poco de qué es el colectivo. El colectivo es un grupo de ex estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales que hace 5 años se organizó para iniciar a generar una serie de espacios para debatir, para platicar un poco de los temas que se estaban investigando, y al mismo tiempo se fue desarrollando la idea de crear un circuito de conferencias, y es así como nace el ciclo de conferencias, anotes y aportaciones para la historia de Chiapas. En ese momento la idea era solamente presentar lo que se estaba haciendo entre nosotros, algunos compañeros, conocidos, y con el tiempo fue escalando para invitar a otras personalidades que también son figura emblemática de lo que nosotros queremos estudiar o que estamos haciendo, y que en algún momento se vuelven parte de esos elementos de referencia. Otro de los datos importantes para el colectivo es que estamos de fiesta. Este año hacemos 5 años de creación, y ha sido un enorme placer y un enorme recorrido y un enorme desgaste también estar llevando a cabo cada una de las actividades que se han realizado. Bueno, el día de hoy tenemos 2 cosas como muy padres que se están viviendo de parte del colectivo. La primera es de que, contamos aquí con el doctor Juan Pedro Viqueira, que nos va a compartir su ponencia, y la segunda, la Universidad Autónoma de Chiapas está celebrando 50 años de fundación, y hace un tiempo al colectivo se les invitó para uno de sus programas especiales. Hoy se presenta el número donde el colectivo participa y se explica un poco de cuál ha sido esa trayectoria universitaria y postuniversitaria. Entonces, para ir aterrizando hacia el tema que nos convoca en este momento, que es la presentación del doctor Juan Pedro Viqueira. Bueno, ya casi todos lo conocen, estoy seguro que todo el mundo ha revisado en algún momento su currícula, su currículum vitae, pero para quien no lo conozca, para quien tiene ahí para algunos apuntes, pues les comparto parte del resumen curricular. El doctor Juan Pedro Viqueira es maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia y Civilizaciones por la Escuela de los Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Es autor de los siguientes libros: Relajados o reprimidos, Diversiones públicas y vida social en la Ciudad de México durante el siglo de las luces, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1987 y traducido al inglés. El libro María de la Candelaria, India Natural de Cancún, también por el Fondo de Cultura en 1993. Encrucijadas Chiapanecas, Economía, Religión e Identidades en 2002. En coautoría con Tadashi Obarasaeki, el libro El arte de contar tributarios del Colegio de México en 2017. Ha coordinado también las siguientes obras junto con Mario Humberto Ruz: Chiapas, los rumbos de otra historia, publicada en 1995. Junto con Willibald Solleiter, Democracia en tierras indígenas, las elecciones de los Altos de Chiapas, 1991-1998, por el Colegio de México, IFES y ESAS en 2000, y en conjunto con Marco Antonio Estrada Saavedra, Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista, microhistorias políticas, editada por el Colegio de México en 2010. Con la asesoría de Óscar Macín y la entusiasta colaboración de un grupo de estudiantes de Chiapas, y con el apoyo de Fray Pablo Irribarren, coordinó la elaboración de la base de datos del Fondo Diocesano del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, y la elaboración de la página web de ese importante acervo histórico. Bueno, ya todos podemos tener acceso a ese material, que es sumamente rico. Y el proyecto más reciente, junto con Justus Fenner, Gabriela Fenner, Iván Martínez y Nicolás Vargas Ramírez, ha colaborado en la creación del Atlas Histórico Digital de Chiapas, que se encuentra alojado en una página web. Y bueno, antes de darle la palabra al doctor, me gustaría agradecer a todos los compañeros del colectivo, a Diana, a Carlos, a Adrián, Lidia, a cada uno de esos compañeros que con el esfuerzo que han puesto en esto se han logrado grandes cosas. Y bueno, en el caso especial, el contacto con el doctor Viqueira, el agradecimiento al compañero Cristian, que fue el enlace que posibilitó esto. Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho al colectivo de estudiantes la invitación.
hubo un ligero malentendido, espero que no importe mucho. Cuando me invitaron me dijeron que dije, ¿de qué quieren que hable? Dijo, no, de lo que usted quiera. Entonces, realmente voy a hablar de lo que yo quiero, ¿sí? Y no va a versar especialmente sobre Chiapas. Ahorita les voy a explicar, ¿sí? Pero sí pensé que quienes me estaban invitando eran estudiantes en historia, ¿sí? Y entonces lo que quise fue compartir ciertos consejos de cómo elaborar una obra historiográfica, ¿sí? Lo siento por los colegas que vinieron, que van a escuchar algunas evidencias, pero bueno, está realmente pensado para los estudiantes de historia, ¿sí? Y pues inevitablemente, pues algunas de las propuestas que les voy a hacer de cómo se deben narrar las historias verdaderas, que son el objetivo de nuestro oficio, pues inevitablemente no voy a dar consejos que yo mismo no he puesto en práctica. Así que pido disculpas de antemano por referirme en varias ocasiones a mis propios textos como ejemplos de lo que propongo. Primero, para zanjar rápido una discusión, yo pienso que ese debate entre si la historia es una ciencia o es un arte, ya ven que CONACYT se obstina en ponernos en una categoría de ciencias humanas junto con los antropólogos, mientras que a otras disciplinas de ciencias sociales las pone en la categoría ciencias sociales, pues ese debate, según yo, no tiene sentido, porque la historia son las dos cosas al mismo tiempo. Es una ciencia y es un arte, y en el cual hay que combinar el necesario rigor de la ciencia con el muy deseado atractivo de la narración como un arte. Explico también el título de la conferencia, ¿sí? Este título de conferencia está inspirado en un libro muy hermoso del novelista italiano Italo Calvino. ¿Sí? A Italo Calvino, en la Universidad de Harvard en 1985 lo invitó a dar 6 conferencias. ¿Sí? Y se trata de un novelista que exploró muchas formas distintas de literatura, escribió memorias de su lucha como partisano contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, escribió cuentos de ciencia ficción, fábulas fantásticas, recopiló cuentos populares y al final de su vida escribió novelas experimentales vanguardistas. Cuando estaba trabajando en estas conferencias, comentó que tenía material para más de 6, pero solo alcanzó a redactar 5. Me imagino que la 6ª pensaba redactarla en Harvard, pero unos días antes de su viaje cayó enfermo y unos días después falleció. Y fue su viuda la que se encargó en publicar esas conferencias bajo el título de 6 propuestas para el próximo milenio. De ahí me inspiré no solo para el título, sino que sus propuestas, los títulos de sus propuestas literarias, se adecuan muy bien a la historiografía. ¿Sí? Lo único es que, como les decía, solo escribió 5 que llevan como título levedad, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad. ¿Sí? Hay una 6ª que falta, que pues esa me la he inventado yo, y que dominaré pertinencia. Y empezaré justamente por ella. Y para hablar de la pertinencia en los estudios históricos o en los estudios sociales en general, voy a referirme a otra novela, a la única novela del premio Nobel de Elias Canetti, su novela Auto de Fe. Esta novela
trata de un sinólogo, un especialista en China, que vive encerrado en una inmensa biblioteca. Es un genio conociendo todo lo referente a China, ¿sí? Y un día tiene la extraña idea tiene una sirvienta que limpia, le cocina, etcétera, etcétera. Se le ocurre que si se casa con la sirvienta, ya no tiene que pagar. Entonces decide casarse y la sirvienta dice, pues esto es un negociazo, porque este señor no hace nada más que estar ahí sentado leyendo libros, entonces debe ser multimillonario. Entonces el matrimonio obviamente resulta un desastre, ¿sí? Y en un momento su esposa lo corre de la casa y sobre todo de su biblioteca. Entonces anda vagando por la ciudad pensando cómo puede recuperar su biblioteca, hasta que finalmente hace alianza con el portero del edificio en donde vivía, ¿sí? Para intentar retomar su departamento. Entonces el portero se dedicaba a evitar que entraran vendedores ambulantes al departamento. Para eso él tenía un cuarto en el sótano, pero con una mirilla que alcanzaba a ver los pies de las personas que entraban. Y con eso reconocía si era gente del edificio o vendedores ambulantes, en cuyo caso salía, los atajaba y los corría a patadas del edificio. Entonces, en un momento, el portero le pide al sinólogo que ocupe su lugar y esté espiando por la mirilla quién entra, pues obviamente con el objetivo de que haga lo mismo que hace el portero, pero el sinólogo se queda fascinado observando los zapatos de las personas que van entrando y dice, los más ínfimos detalles atraían su atención y esta vez no vaciló en determinar el color, el tipo de material y su valor, la altura desde el suelo, los posibles agujeros, el ancho, la relación entre el calzado y hasta las manchas y su origen. Pero, pese al abundante material, pudo sacar algunas conclusiones acertadas. A eso de las 10, cuando la agitación se hubo calmado, intentó adivinar la edad, el carácter y la profesión de los dueños a partir de lo que había observado. Le pareció posible efectuar un estudio sistemático, clasificar a la gente según sus pantalones y se prometió escribir un breve ensayo al respecto. En 3 días podría terminar. Bueno, es una farsa, pero inevitablemente me hace pensar en muchas cosas que hacen las ciencias sociales hoy en día, ¿sí? Que se ocupan de minucias que no le interesan absolutamente a nadie, ¿sí? Que van a acabar ahí en la bodega de libros de la institución académica, ¿sí? Y por lo tanto creo que en esta cuestión de la pertinencia hay que empezar planteándose qué es lo que realmente vale la pena investigar, ¿sí? Y sobre eso hay varias posiciones, ¿sí? Hay quienes piensan que de alguna manera las investigaciones históricas deben servir para que reflexionemos sobre el presente en el que nos hallamos inmersos, ¿sí? Tomar distancia de nuestro momento, ver cómo han cambiado las cosas, cómo se fueron construyendo, ¿sí? Y de alguna manera escoger temas pertinentes de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Es un poco lo que se ha llamado el presentismo. Y si lo piensan, pues es algo que se produce a menudo, ¿sí? Cuando en los años 60, 70 del siglo pasado empezaron muchos cuestionamientos al matrimonio monógamo, a las formas tan puritanas en las que se había contemplado la sexualidad, pues hubo todo un grupo de historiadores que se dedicó a estudiar cuestiones sobre matrimonio y sexualidad, ¿sí? A lo largo de la historia.
también en un momento en donde nuestras sociedades ya no sabían cómo enfrentarse a la inexorable muerte, ¿sí? Pues empezó a surgir en Francia y luego en otros lugares del mundo una serie de estudios, tanto históricos como antropológicos, sobre el tema de cómo se ha vivido, cómo se ha enfrentado, cuáles son las creencias en torno a la muerte en el pasado o en otras sociedades como en grupos étnicos de África, ¿sí? Y pues uno podría continuar con estos ejemplos y efectivamente puede ser una beta interesante para elegir el tema de investigación. Pero hay otros historiadores, como el historiador francés recientemente fallecido, Paul Veyne, que hace notar que pues, los historiadores tienen una especie de síndrome de curiosidad ilimitada, ¿sí? Y quieren como saber todo del pasado, ¿sí? Eso es típico cuando presentan ustedes su tema de investigación y el argumento que más avanza es que esto no se ha investigado. ¿Sí? La pregunta es, y a lo mejor es porque no vale la pena investigarlo, pero es un argumento que le sale espontáneamente, ¿sí? Como que hubiera que completar un panorama de todo lo que sucedió en el pasado, ¿sí? Y eso puede llevar a algo muy tedioso, que es, se enamora uno de alguna investigación que ha visto, sobre todo de temas culturales, en algún otro lugar, y dice, bueno, yo quiero estudiar lo mismo, pero en mi pueblo, ¿sí? Y resulta que pues, se va a parecer mucho a lo que se hizo en el pueblo de al lado, en la ciudad, porque pues, son ideas culturales que están en el aire, que se transmiten, ¿sí? Y entonces repetir una investigación que ya se hizo en un lugar geográfico en otro, ¿sí? Pues a veces es realmente perder el tiempo, ¿sí? Hay que pensar que el historiador se interesa en lo específico, ¿sí? En aquello que es distinto. Entonces, si no encontramos algo que sea distinto en nuestro pueblo, que valga la pena destacarlo, ¿sí? Pues mejor dejar la investigación y buscar otro tema, ¿sí? El ejemplo que yo daría, ¿sí? de este defecto en el que no habría que caer es el de las monografías municipales que se hicieron en el estado de Michoacán. El gran historiador Luis González y González escribió un libro magnífico que era la historia de su pueblo en Vilo, San José de Gracia. Y luego al gobierno de Michoacán se le ocurrió que por qué no se hacía lo mismo para cada uno de los municipios, ¿sí? Pues el resultado fue un verdadero desastre. La inmensa mayoría de esas monografías son sencillamente aburridísimas, ¿sí? Luego hay quienes dicen, y esto es una cosa importante, sobre la cual hay que reflexionar, que el objetivo fundamental de la historia, pero también de la antropología, debería ser hacer el inventario de las diferencias, ¿sí? Es decir, mostrar que las cosas han sido distintas en el pasado o en otros lugares del mundo, ¿sí? De alguna manera desnaturalizar ciertas cosas que damos como obvias en nuestra sociedad, pero que cuando las vemos en otras sociedades nos damos cuenta que no son más que una forma cultural, que no es algo natural, ¿sí? Se trata pues de desnaturalizar esas prácticas, esas creencias y al mismo tiempo desesencializarlas. Un campo muy fértil para elegir tema de investigación lo proporciona la microhistoria, ¿sí? Cuando sabemos elegir bien el problema que vamos a abordar en nuestra microhistoria, ¿sí? Se trata de encontrar
ejemplos concretos, ¿sí?, que pongan en duda los grandes relatos históricos canónicos, ¿sí?, con un material relativamente limitado, ¿sí? Un gran ejemplo reciente de esto es, no sé si ya han leído y si no deberían leerlo, el artículo de Justus Fenner, Enganchados y Ganadores, Deudas e Ingresos en la Finca Cafetalera Perú, París, Chiapas, México, 1919-1941. ¿Sí? Todos conocemos el relato que encontramos en decenas de libros sobre el enganche para las fincas cafetaleras, ¿sí? Y se nos ha dicho que era una forma coercitiva, en la cual se obligaba a los trabajadores de los altos a ir a las fincas, ¿sí?, y que los trabajadores intentaban huir de la finca lo antes posible, dado por las condiciones tan duras de trabajo. Bueno, Justus lo que hace es ir a ver los papeles administrativos de una finca, de un hombre muy curioso, Perú, París, ¿sí?, y revisar lo de los trabajadores, ¿sí? Descubre que para esa finca, ¿sí?, la gran mayoría de los trabajadores llegan voluntariamente, no llegan enganchados, ¿sí?, y que muchos regresan, ¿sí?, y que hay incluso algunos que no cobran todo su salario completo como forma de ahorro, ¿sí?, y regresan al año siguiente para completar ese ahorro y ahí sí ya retirarlo todo, ¿sí? Es una finca, no podemos generalizar, ¿sí? Pero, a ver, por esa finca ya nos metieron la duda, ¿sí? A lo mejor lo del enganche es más complicado de lo que pensamos, ¿sí? Y ya funciona más en términos de un sistema capitalista, ¿sí?, aunque se esté produciendo en las primeras décadas, en la primera mitad del siglo XX. Entonces, de pronto, esos temas, ¿sí?, cuando dicen, a ver, voy a estudiar este asunto pequeño con un material limitado, ¿sí?, pero que está dialogando con una versión generalizada de la historia de Chiapas o de cualquier otro lugar del mundo, ¿sí? Entonces, se trata de nuevo de investigaciones que son pertinentes porque nos obligan a dudar de las grandes verdades historiográficas que cada generación tiene la obligación de tirar para construir unas nuevas. Segunda característica que deben tener las obras historiográficas es la de la levedad. Lo primero que tiene uno que pensar antes de escribir una línea, ¿sí?, es para quién estoy escribiendo, ¿sí? Estoy escribiendo solamente para los 3 o 4 de mi comité de tesis, ¿sí?, o quiero que me lea más gente, ¿sí?, porque de eso depende cómo voy a escribir, qué información tengo que poner en mi investigación, ¿sí? Si estoy escribiendo solo para los especialistas, pues hay muchas cosas que ellos ya saben, que no hace falta que yo mencione. Las puedo mencionar de pasada, pero sin explayarme en ellas. Pero si quiero llegar a un público más amplio, quiero que me lea más gente, no solo los especialistas en el tema, entonces tengo que brindar más información, tengo que contextualizar mejor la historia que estoy contando, ¿sí? La segunda cuestión es la elección de las palabras. Y ahí yo creo que no hay vuelta de hoja, ¿sí? Hay que buscar las palabras más frescas, ¿sí?, las que usamos todos los días, ¿sí? Hay que rehuirse de las palabras que tienen una multiplicidad de sentidos, de amplias resonancias, es decir, hay que huir de los términos manoseados por el debate político, ¿sí?, porque eso es lo que quieren los políticos. Quieren palabras muy cargadas de afección, ¿sí?, de una carga emotiva muy fuerte, y que cada quien interpreta como quiere.
¿sí? Y el historiador tiene que hacer lo contrario, usar palabras que solo puedan entenderse de una y única manera. ¿Sí? Y segundo, cuando uno ha redactado, hay muy pocas gentes que redactan bien, ¿sí? Pero hay algunos que corregimos bien, ¿sí? Redactamos mal y luego nos sentamos y decimos, oye, esto está horrible, a ver, hay que corregirlo, ¿sí? Bueno, a esa hora de corregir, ¿sí? Una cosa que hay que fijarse, ¿sí? Es en esta frase cuántas palabras puedo eliminar, ¿sí? Yo tuve un alumno, dos alumnos en realidad, cuya lengua materna no era el español, ¿sí? Y los dos eran excelentes investigadores. Mi tarea como director de tesis era corregirles la redacción, ¿sí? Y lo que hacía era suprimirles palabras, ¿sí? Y en un caso uno de ellos me confesó, yo vi que me había suprimido las 3/4 partes de las palabras de mi frase y dije, aquí sí al director se le pasó la mano. Y luego leí la frase y dijo, no, pues sí tenía razón. ¿Sí? No hay que recargar de palabras nuestras frases, se pueden decir las cosas siempre de una manera más sencilla, ¿sí? El ideal, y perdón que use un término aquí sí muy técnico a la hora de redactar, es lo que se llama el laticismo, ¿sí? Y les voy a definir el laticismo, es una definición que encontré aplicada para la música, pero van a ver que se puede aplicar fácilmente también para la escritura, y dice lo siguiente: el laticismo, que queda muy bien definido por sus opuestos, lo enfático, la exageración, la vulgaridad, la pesadez, la afectación, el esfuerzo, el laticismo que no subraya, que no insiste, que no grita, que solo usa las palabras o las notas que se requieren, que tiene un sentido innato de la elección y de la medida, que es la forma suprema de buen gusto en una total naturalidad. Tercer consejo, la rapidez. ¿Sí? Estamos inundados de obras historiográficas, ¿sí? Y si queremos que nos lean, pues más vale hacer algo que se pueda leer rápidamente, ¿sí? Hay que, de alguna manera, cuidar, ser ágil en el relato, hacer un gran esfuerzo de síntesis, ¿sí? Lo cual va en contra de lo que ahora nos exige, de que seamos muy productivos en número de páginas, ¿sí? Y por el contrario, hay que buscar la brevedad. Se necesita ir directo al tema, plantear con claridad y en pocos párrafos el problema de investigación y olvidarse de las largas consideraciones teóricas. Los antropólogos les encantan, no hay nadie que sea capaz de echarse sus 50 páginas de rollo teórico, ¿sí? Ni metodológicas, ni estados de la cuestión exhaustivos. Claro, si están haciendo la tesis doctoral no les queda de otra, ¿sí? Pero si no ese es el caso, eviten eso, ¿sí? Tienen que leer mucho sobre el tema que van a desarrollar. Puede ser que citen esas obras a lo largo de su artículo, de su texto, pero no empiecen aburriendo al lector explicándole todo lo que se ha investigado desde Heródoto hasta nuestros días sobre el tema, ¿sí? No hay que detener el relato por consideraciones documentales. Vamos a ver que para eso están las notas a pie de página. En suma, se trata de retirar los andamios con los que se construye la narración histórica. ¿Sí? Van a decir, aquí el profesor Viquera no se está midiendo, ¿sí? Nos publica un libro de 800 páginas Tanahashi o Baraseki y sugiere que hagamos textos breves, ¿sí? Entonces me defiendo, ¿sí? Y las gráficas. Ese libro, ¿sí? Contrariamente a lo que mucha gente cree, no es un libro de historia, ¿sí? Es en buena medida un libro de filología, ¿sí? Lo que pretende ese libro es decir, miren, hay que saber todas estas cosas para ser capaces de leer, interpretar y aprovechar los datos
que vienen en las relaciones de tributarios, ¿sí?, sobre el número de tributarios, ¿sí? Todo el mundo, nadie se ha dedicado mucho en Chiapas a la historia demográfica fuera de Tadashi y yo, ¿sí? Pero todo el mundo en sus búsquedas, en sus archivos, encontraba una relación de tributarios. Decía, mira, aquí hay datos demográficos, los voy a poner en el libro, ¿sí? Y pues no se dan cuenta que no venía el número de tributarios, sino el del medio tostón, que se decía que cada tributario pagaba un medio tostón en el tributo. Pues no es cierto en ciertas épocas de la historia de Chiapas, y tenían el mal tino de agarrar uno donde no era cierto. No se daban cuenta que esas relaciones de tributarias estaban plagadas de errores, pero repetían los errores, porque como las hacían unos oficiales en Guatemala, eran incapaces de distinguir comitán de extracomitán, ¿sí? O se hacían bolas con las parcialidades que llevan el mismo nombre que otros pueblos. Y entonces, si no se hace un análisis crítico, si no se ven en serie esas relaciones de tributarios, ¿sí?, no se puede aprovechar sencillamente, ¿sí? Y lo que elaboramos Tadashi y yo es un libro de filología diciendo esto es lo que hay que saber para poder interpretar las relaciones de tributarios si ustedes las quieren utilizar en sus investigaciones. Y en esas 800 páginas hay solo dos partes que realmente son de historia. Hay una historia del gobierno de los tributos, de cómo fue cambiando la manera en que se contabilizaba a los tributarios, se hacían los papeles para llevar las cuentas y cómo se les cobraba, ¿sí?, que es una parte que tiene menos de 30 páginas. Eso resultado de una gran investigación de varios años y de unas 100 páginas que le preceden, explicando cada uno de los pasos en el gobierno de los tributos. Y al final del libro viene una historia demográfica de la provincia de Chiapas que tiene menos de 80 páginas. Y de hecho, si lo piensan, lo esencial de mi obra histórica son ensayos largos de 30 a 100 páginas, que son textos cada vez más difíciles de publicar en revistas académicas, porque todas quieren poner unas 20 cuartillas como máximo, y pues siempre me enfrento al problema de dónde diablos voy a publicar este ensayo de 80 páginas, ¿sí? Pero al final siempre aparece algún sitio donde se puede publicar. Cuarto consejo, exactitud. Y ahí entramos a la otra vertiente de la historia. Al historiador lo que se le pide es que sea exacto en lo que él dice, ¿sí? Necesita realizar un trabajo intensivo y detenido sobre las fuentes que utiliza para elaborar su obra historiográfica. Tiene que confrontar esas fuentes, hacer el esfuerzo de entender el contexto en el que se produjeron, ¿sí?, y ser muy cuidadoso con los detalles, ¿sí? A mí me ha sucedido aquí, además de que, bueno, la historiografía de Chiapas está lleno de textos totalmente fantasiosos, que cuando uno va a buscar el texto en la nota a pie de página, el texto no existe, cosas de ese estilo, o la nota remite a documento colonial, caso extremo que conozco, ¿sí? En otros casos dice uno, mira qué curioso que no checa con lo que yo sé, ¿sí? Y incluso con historiadores de primera, uno agarra y dice, bueno, pues voy a buscar la fuente, ¿sí? Va a buscar la fuente y se da cuenta que no leyeron bien la fuente, ¿sí? Desde un historiador que fecha mal acontecimientos de la rebelión de 1712, porque vienen al final del expediente, pero no se da cuenta que trata de hechos
que sucedieron varios meses antes, ¿sí? O uno, también omito, ¿no? Que habla de una cofradía de ladinos en Ixtapa. Y dije, pero en Ixtapa no había ladinos, exacto, ¿sí? Entonces voy a ver el documento. Bueno, el documento es un obispo que habla de la cofradía de ladinos de Chiapas, ¿sí? Pero redacta el documento en Ixtapa porque está en una visita eclesiástica, pero no se refiere a Ixtapa, ¿sí? Y de esos ejemplos, pues podría dar muchos, ¿sí? Y entonces hay que hacer realmente el esfuerzo de leer el documento. Yo siempre recomiendo transcribirlo, ¿sí? No entero, hay ciertas partes que son de cajón, que son repetitivas, pero cuando llega uno a la parte que contiene información, lo mejor es transcribirlo, ¿sí? Yo al principio lo transcribía respetando la ortografía, ¿sí? Pero me di cuenta que estaba empezando a cometer errores de ortografía por escribir como en el siglo XVI y dije, no, yo modernizo la ortografía. Luego una compañera lingüista me dijo, no, pero es que para mí es muy importante saber si se escribió con doble S o con C cedilla para mis estudios de cómo se pronunciaba el español en aquel entonces. No, pues que vaya al documento original. ¿Sí? Entonces, es muy necesario para que uno pueda regresar una y otra vez y decir, a ver, le entendí realmente bien a la frase del documento, porque a veces son realmente frases muy enredadas, ¿sí? Entonces, si uno las ha copiado textualmente, pues es más fácil que uno pueda cuidar este tipo de detalles. La segunda cuestión donde se requiere exactitud es a la hora de elegir los conceptos, las categorías que vamos a utilizar, ¿sí? Ya como les anuncié hace un rato, hay que rehuir de los conceptos que tienen muchos sentidos propios, ¿sí? Un concepto usado en las ciencias sociales, como dice Max Weber, tiene que ser unívoco, debe tener un sentido único y si es necesario uno tiene que aclarar ese sentido único, ¿sí? No hay que usar, como usan muchas personas en las ciencias sociales, los conceptos como una especie de declaración de principios políticos o éticos. Es decir, miren, yo estoy del lado de los buenos, entonces utilizo los conceptos que utilizan esas facciones políticas o esas facciones en el debate cultural. No, hay que buscar realmente términos neutros con un sentido claro y preciso, ¿sí? Hay que huir de los conceptos que pretenden explicarlo todo, ¿sí? Como en una época se puso de moda el concepto de resistencia. Y ya todo era resistencia, ¿sí? Y yo recuerdo, y si me permito citar el caso, porque me hizo caso, cuando asesoraba a Rocío Ortiz en su libro sobre la iglesia y los pueblos de indios del siglo XIX, en un momento se vio tentado a hablar de resistencia. Yo le dije, Rocío, los que resisten son los curas, los indios es un verdadero contraataque, le están haciendo lo imposible, la vida imposible a los curas y los quieren echar de los pueblos, o que por lo menos no participen en esto. No están resistiendo, porque la resistencia tiene un sentido de pasividad, ¿sí? Es el otro el que quiere imponerme algo y yo sencillamente me resisto para que siga la situación como era antes, ¿sí? Pero cuando se rebelan los indios en 1712, no están resistiendo, están queriendo acabar con el dominio español y crear otra sociedad. Cuando en el siglo XIX los obreros se organizan para fundar ligas socialistas, ¿sí? O anarquistas o comunistas, no están resistiendo, están intentando construir una sociedad diferente, ¿sí? Entonces, hay que usar la palabra resistencia cuando viene al caso, no en cualquier momento. Y ahora, ¿sí?, se ha puesto de moda lo de la resiliencia, que se usa como si fuera sinónimo. Pero no, la resiliencia estaba muy bien cuando se usaba para lo que significa.
es decir, la capacidad de reponerse de un trauma, era una palabra que venía de la psicología, o de una catástrofe. No es que uno resista, no, ya el maremoto acabó con todo, ¿sí? Y es la capacidad de reconstruir algo después del maremoto. Esa es la resiliencia, ¿sí? Bueno. Ahora, a veces, efectivamente, hay conceptos universales que se podrían aplicar a cualquier sociedad. Pero en ese caso, el trabajo del historiador es decir, en qué es distinta esa forma, por ejemplo, de ejercer el poder en cada una sociedad o en cada uno de los ámbitos de la sociedad, ¿sí? Porque el historiador busca siempre lo específico, lo propio de cada situación, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, en conceptos de una gran riqueza que son los que forjó la antropología del parentesco, ¿sí? Nuestra nomenclatura de parentesco es una porquería, ¿sí? Le llamamos primos a un montón de gente, ¿sí? Cuando la inmensa mayoría de sociedades distinguen perfectamente si es un primo por el lado del padre o por el lado de la madre, ¿sí? Y los antropólogos han ido creando términos como primos cruzados, primos paralelos por vía paterna o por vía materna, toda una nomenclatura que les permite dar cuenta de la especificidad de los sistemas de parentesco que ellos estudian. Ese es un poco el ideal que tenemos que encontrar. Palabras, términos, conceptos que nos permitan mostrar la diferencia, ¿sí?, entre una sociedad y otra. Pienso en un ejemplo de algo que acabo de leer, de un largo artículo del historiador francés Paul Veyne, de su libro El Imperio Grecorromano, pues dedica unas 80 páginas, un texto magnífico, a explicar la diferencia entre la monarquía en Roma antigua y la monarquía en el medievo en Europa, ¿sí? Y para explicar esa diferencia necesita 80 páginas, ¿sí? Porque muchas veces son detalles, pero son detalles muy importantes, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de historia que se necesita hacer, ¿sí? No subsumir los casos particulares en categorías generales, es decir, en cajones. Y ahí vuelvo a dar el caso de Paul Veyne, que además de ser un gran historiador, tenía un gran sentido autocrítico. Entonces, él hizo su gran tesis de doctorado de Estado, un mamotreto de otras 800 páginas, sobre los juegos en Roma, el circo en Roma, los gladiadores, etcétera, etcétera, que eran financiados por particulares. Eran la gente de dinero que, para hacerse de prestigio, ¿sí?, pues organizaba un combate de gladiadores o un combate de gladiadores con animales feroces, ¿sí?, pagando él todos los gastos, ¿sí? Y al final del libro, ¿sí?, en las conclusiones dice, bueno, es que esto era una forma de hacer política. Y años después se hace amigo de Michel Foucault, lee a Foucault y dice, no, en esa tesis al final la regué por completo, ¿sí? Y entonces hace una autocrítica y dice, no, lo que yo tenía que haber explicado en las conclusiones es por qué en Roma se hace política de esta manera tan particular, ¿sí? Decir que esto es política no tiene ningún interés. Lo que hay que explicar es por qué se hace política de esta manera tan rara, ¿sí?, en esta sociedad, ¿sí? Y lo otro, ¿sí?, es que hay que evitar con nuestros conceptos, ¿sí?, con nuestras categorías, la esencialización de los grupos humanos y las generalizaciones abusivas. Si se dan cuenta en mis textos, yo a cada rato meto
a veces, en algunos casos, algunos de los indios, etcétera, etcétera, porque siempre hay que matizar, ¿sí? Y siempre hay que acotar las afirmaciones que hacemos, ¿sí? Hay que evitar huir de los dualismos fáciles, ¿sí? Más de moda es sociedad de antiguo régimen versus sociedad moderna, ¿sí? Como si todas las sociedades de antiguo régimen fueran iguales, o como si todas las sociedades modernas fueran iguales, cuando hay enormes diferencias. Entonces, ese tipo de dualismos, sociedad versus comunidad, etcétera, etcétera, directo al bote de la basura, ¿sí? Hay que ser capaces de mostrar las diferencias con un vocabulario mucho más rico, ¿sí? Y sobre todo hay que dar cuenta de la diversidad al interior de la diversidad, ¿sí? Mostrar que en los distintos grupos humanos que componen una sociedad hay diferencias fuertes al interior de cada uno de ellos, ¿sí? Eso es lo que yo he intentado en varios de mis artículos, ¿sí? Por ejemplo, en mi artículo que había detrás del petate de la ermita de Cancún, intento mostrar justamente que sobre un fondo común, ¿sí? Una serie de creencias de origen mesoamericano, sobre un fondo de creencias que han aportado los españoles y sobre todo los frailes dominicos del catolicismo, ¿sí? Pues la gente, ¿sí? Los indios de la época las combinan de maneras distintas, ¿sí? Que hay unos que están más cerca de un polo y otros más lejos, ¿sí? Que hay unos que conocen mejor los dogmas de la Iglesia Católica y otros que tienen solo una vaga idea de eso, ¿sí? Otros que están involucrados en los ritos de origen prehispánico y otros que los rechazan, ¿sí? Entonces, se trata justamente de mostrar que en estos grupos sociales también hay una diversidad, ¿sí? De creencias religiosas, ¿sí? Y lo mismo en mi artículo Resistencias indias a la rebelión de 1712. La rebelión de 1712 es una rebelión india en contra del dominio español, ¿sí? Y pues uno diría, bueno, pues parece que todos los indios, ¿sí? Se han rebelado contra el dominio español, contra los españoles y ladinos. Pero cuando uno lee con detenimiento los documentos, la cosa se vuelve mucho más complicada. Hay algunos indios que no simpatizan con la rebelión. Hay pueblos que no se suman a la rebelión. Hay otros que dicen, yo mejor en esto no me meto, me voy a mi milpa y me espero a que termine el asunto. O que otros dicen, no, pobres ladinas, lo que de Ocosingo y de Chilón, lo que les están haciendo, ¿sí? Y sienten compasión por ellas y las van a ayudar, las van a esconder en su casa, etcétera, etcétera. Aparece una gran diversidad al interior de esa misma rebelión, a pesar de que la rebelión pues tiende a polarizarlo todo, ¿sí? Y este artículo debería de completarse, espero poder hacerlo algún día, con el caso de los ladinos, mestizos, mulatos, que toman el partido de los rebeldes y que se incorporan a la rebelión. No se ha señalado, pero todos los ladinos de Bachajón, ¿sí? Participan en la rebelión del lado de los indios, ¿sí? Parece que a veces forzados, ¿sí? Pero su jefe, que es Juan López, ¿sí? Va obviamente de manera voluntaria. Va a acabar muy mal en la rebelión, ¿sí? Por ambicioso, ¿sí? Pero esa es otra historia, ¿sí? Entonces hay que mostrar esa diversidad, ¿sí? Que existe al interior de cualquier grupo, al interior de cualquier pueblo, etcétera, etcétera. Siguiente consejo, visibilidad, ¿sí? Y aquí tenemos una dificultad de hacer compatible la levedad que hay que tener en la narración historiográfica con la visibilidad de nuestras fuentes, ¿sí? Pero hay que pensar que
los textos historiográficos tienen dos niveles de lectura. Está el texto y están las notas a pie de página. ¿Sí? Y como dice Marcel Mauss al principio de su ensayo sobre el don, que trae unas notas gigantescas, dice, las notas son solo para los especialistas. ¿Sí? Si a usted le interesa saber algo sobre el don, ni le eche un ojo a las notas, no le van a servir de nada. Si usted es un especialista, ¿sí? Yo tengo un profesor, Ignacio Terradas, que se puso a revisar las notas de Marcel Mauss, pero pues es uno entre los millones de lectores que ha tenido ese artículo. ¿Sí? Entonces hay que decir, a ver, las notas son para el especialista, para la persona que trabaja sobre el mismo tema que yo. ¿Sí? Entonces es absurdo poner en la nota una explicación de qué es la ilustración, porque el lector común y silvestre no va a ir a ver las notas. ¿Sí? Y el especialista que sí va a ir a ver las notas sabe perfectamente lo que es la ilustración. Incluso hay que pensar que se podría ser creativo con las notas. ¿Sí? Aquí tenemos la costumbre de poner las notas a pie de página. Entonces uno acaba teniendo la tentación de ir a ver la nota. Grave error. ¿Sí? En Francia las ponen al final del libro. Entonces, a lo mejor una vez va uno a buscar las páginas de hasta atrás y a la tercera nota dice, no, ya no, mejor lo leo de corrido. ¿Sí? Pero hay soluciones geniales, como la de Ginsburg en El queso y los gusanos. Uno lee ese texto y no tiene notas. Dice, no, pero a ver, este es un texto científico, serio, basado en documentos primarios. ¿Dónde están las fuentes? Están al final, con una cosa súper ingeniosa. Pone el inicio del párrafo, ¿sí? Y dice, este párrafo está basado en estos documentos. Para el especialista no hay ningún problema en saber cuáles fueron las fuentes de Ginsburg, ¿sí? Para el lector común y silvestre, ni siquiera se entera de que hay notas a pie de página, ¿sí? Yo lo intenté una vez en un artículo, ¿sí? Y creo que el resultado fue muy bueno, pero requiere de mucho más trabajo, ¿sí? Yo lo que intenté es decir, bueno, miren, este artículo que trata de los chiapanecas y de los indios de los Altos, pues se basa para los chiapanecas en estos textos, y tal afirmación está tomada de tal otro sitio. Creo que es muy útil para un investigador, pero me llevó mucho trabajo hacerlo, ¿sí? Pero, digamos, lo que se trata es de ser creativo y hacer que realmente esos dos discursos convivan separados, ¿sí? Hay un discurso para el lector común y silvestre y otro para el especialista, ¿sí? Entonces, en el del discurso para el especialista, ahí sí hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Hay que dar el detalle de las referencias de archivo, ¿sí? Con todo el detalle posible para que el especialista pueda volver a encontrar la fuente, incluso las páginas de la fuente, los folios en los que nos hemos basado, ¿sí? Por eso yo, aunque es un sistema engorroso, ¿sí? No pongo solamente el número, el archivo, el número de expediente y las hojas, sino que como yo trabajo muchos expedientes judiciales, pues no es lo mismo que sea la declaración de una autoridad, que sea la declaración de un testigo, que sea la declaración de un acusado, ¿sí? Y entonces yo me obligo a poner declaración de fulanito de tal, hecha en tal fecha, ¿sí? En tal lugar, para que el especialista tenga una idea de, bueno, a ver, ¿le podemos medio confiar a esta fuente o no? ¿Sí? ¿Quién está hablando en esta fuente? ¿Sí? Entonces, es también un trabajo pesado, pero es el trabajo que nos da el carácter de ciencia, ¿sí? Las ciencias son afirmaciones que se pueden verificar, ¿sí? En las ciencias naturales, alguien hace un experimento, encuentra unos resultados y explica cómo hizo el experimento. Y entonces hay otros científicos que dicen, a ver,
vamos a ver si esto es cierto. Repiten el experimento y dicen, ah, pues sí, tienes razón, esto es lo que sucede, ¿sí? En la historia, lo que hacemos es darle al colega especialista la facilidad de confirmar eso que ha dicho, ¿sí? Dice tal cosa, afirma tal cosa en función de tal fuente, bueno, vamos a ir a ver esa fuente. Entonces, a veces en la nota no basta con poner la referencia, sino explicar cuál es el trabajo crítico que hemos hecho sobre esa fuente para llegar a esa conclusión, ¿sí? Entonces, la nota puede ser a veces muy grande, ¿sí? Pero está dedicada, insisto, solo a los especialistas. Es por eso que historiadores tan distintos como el politólogo liberal, conservador, Raymond Aron, al igual que el historiador inglés marxista Eric Hobsbawm, dicen que lo científico en un texto histórico son las notas a pie de página, ¿sí? Y las notas de pie de página, ¿sí?, hay que pensar, suponen que hemos leído el documento, pero que lo hemos criticado también. Y hay algo que se nos olvida: la historia es hija de la filología, ¿sí? La filología es el arte de restituir el sentido original de un texto, es decir, de evitar lecturas anacrónicas del texto, ¿sí? Un texto que se escribió en el 16, nosotros lo leemos en el 20, en un contexto totalmente distinto, ¿sí? Y podemos muy probablemente entender algo distinto de lo que quiso el autor decir, ¿sí? Para empezar, las palabras pueden haber cambiado de sentido. Por eso siempre está bien ir a consultar el diccionario de autoridades si uno trabaja en la colonia, para saber qué significaban las palabras en aquel entonces, ¿sí? Y luego hacer el trabajo filológico, que es un arte que se va mamando poco a poco, ¿sí?, que consiste en familiarizarse con los documentos de una época de tal manera que logremos acercarnos al sentido original que tuvieron, ¿sí? La filología nació hace ya muchos siglos de los esfuerzos de los eruditos y teólogos por depurar a la Biblia de los errores de los copistas y de las interpolaciones fraudulentas. Es decir, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pues se copiaban a mano, ¿sí?, y de esa manera pasaban de generación en generación. Y si uno ha copiado textos, sabe que a veces mete la pata, ¿sí?, y escribe mal una palabra, la cambia por otra, etcétera, etcétera. Entonces, esto dijeron, no, hay que intentar restituir la Biblia en su forma prístina, en su forma original. Entonces, vamos a leerla con todo cuidado, decir, no, esta palabra no pudo existir en tiempos bíblicos, ¿sí? Por lo tanto, esta palabra no tiene nada que hacer aquí en la Biblia, debió ser otra la palabra, ¿sí? Y entonces empezaron a familiarizarse con el lenguaje de, primero, el Antiguo Testamento, ¿sí?, para poder, digamos, distinguir esos añadidos recientes, y empezaron a descubrir al leer el Antiguo Testamento, al analizarlo filológicamente, ¿sí?, que el Antiguo Testamento tenía un carácter histórico, que los pisos arqueológicos que componían el Antiguo Testamento estaban mezclados, ¿sí?, que habían sido mezclados a partir de muchos textos independientes por un grupo de sacerdotes judíos en un momento de la historia antes de Cristo, ¿sí? Y entonces empezaron a distinguir esos pisos arqueológicos. Se dieron cuenta que
A veces a Dios se le llama Yahvé y a veces se le llama Elohim, y a veces hay otro estilo y que le llaman el sacerdotal, y otro estilo, el deuteronómico, y entonces empezaron a separar, decir, a ver, este texto es de una época, este párrafo es de otra, ¿sí? Y se empezaron a dar cuenta, algo que cuando uno, ya se lo han dicho, es muy obvio, en el Génesis hay dos relatos totalmente incompatibles de la creación, ¿sí? Uno, evidentemente, mucho más antiguo, mucho más concreto, y otro mucho más abstracto, mucho más reciente, ¿sí? Entonces, luego, ya en los siglos, hace unos cuantos siglos, se empezó a hacer lo mismo para el Nuevo Testamento y se fue descubriendo algo en lo que ahora todos los eruditos están de acuerdo, en la existencia de lo que llaman la fuente Q. Es decir, que se dan cuenta que en San Mateo y San Lucas, ¿sí?, hay siempre como las mismas parábolas, ¿sí?, aunque escritas a veces de manera distinta, que no aparecen en los otros dos evangelios. Entonces la conclusión es que hubo una fuente original que se ha perdido, la fuente Q, que no contaba la historia de Cristo, sino que solamente recogía sus palabras, las parábolas que había lanzado, ¿sí?, y que estos dos autores, ¿sí?, lo conocieron y lo incorporaron a sus relatos sobre la vida de Cristo, ¿sí? Entonces, ese trabajo filológico, ¿sí?, nos ha servido mucho a los historiadores, ¿sí?, y nos ha permitido, ¿sí?, justamente leer de manera más crítica todo documento histórico, ¿sí? En un primer momento sirvió para analizar la autenticidad de los documentos. Y, por ejemplo, se ha utilizado, en el caso de la Nueva España, para hacer el análisis de los que se llaman los títulos primordiales de los pueblos. Es decir, los títulos que presentan los pueblos para amparar su propiedad ancestral. Y, pues, la gran mayoría no resisten el análisis crítico de un historiador. Las fechas no corresponden. Dicen que el título lo dio Cortés en unos años donde Cortés no está en México, o el vocabulario no corresponde, etcétera, etcétera. Ya ha habido muchas investigaciones al respecto. Ya hasta se sabe qué talleres en la Ciudad de México fabricaban esos títulos, ¿sí? Algo así como ahora Santo Domingo, que les va a hacer su título falso de historiador, ¿sí? Bueno, pero aquí viene la parte complicada. A lo mejor el título es falso y el contenido es verdadero. Y claro, a lo mejor efectivamente lo que están diciendo son los límites de su pueblo, ¿sí?, límites que hasta fecha reciente nadie ponía en duda, y que cuando empezaron a poner en duda, dijeron: no tenemos títulos, vamos a fabricar uno, pero el contenido sí corresponde a la realidad. Entonces hay que tener también esa doble lectura. El documento puede ser falso y su contenido verdadero, ¿sí? Entonces, bueno, siempre es bueno refrescarse y leer. Ahora se puede bajar de internet el libro de finales del 19, clásico de los historiadores franceses Langlois y Señobos, Introducción a los estudios históricos, donde explica cómo hacer la crítica de fuentes, ¿sí?, cómo confrontar unas fuentes con otras, ¿sí?, preguntarse, el que narra realmente presenció los hechos de los que habla, o cómo supo de eso, ¿sí?, una crítica muy positivista, pero que los historiadores tenemos que manejar, ¿sí? Y ahora lo podemos enriquecer con algo mucho más interesante, que es la propuesta que hizo nunca sé cómo llamarlo, lingüista, semiólogo ruso, Mikhail Bakhtin,
pensando en la crítica literaria, pero cuyos consejos se aplican perfectamente a la crítica de documentos. ¿Sí? Nos topamos con una petición de un pueblo de indios, a la corona. ¿Sí? Pedimos, estamos una plaga de langosta, por favor no nos cobren tributo estos años, estamos en la miseria, o nos están quitando nuestras tierras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, quienes redactan ese documento, ¿sí?, pues quieren que ese documento sea bien recibido, que la autoridad se compadezca de ellos, ¿sí?, y resuelva a favor de ellos. Entonces, los que escriben tienen que hacerse una imagen de esa autoridad, que no conocen, ¿sí?, pero de la cual han oído hablar. Entonces, ellos tienen que hacerse una imagen, digamos, en el caso extremo del rey de España, si le escriben directamente a él, ¿sí?, de tal forma, ¿sí?, que el rey vea con su simpatía su petición. Entonces van a tener que decir: nosotros fieles vasallos, ¿sí?, nosotros gente humilde e ignorante. No es que piensen que ellos son humildes e ignorantes, es que piensan que eso le va a gustar a la autoridad, ¿sí? Entonces tienen que tener ellos una imagen del destinatario, pero esforzarse al mismo tiempo de dar una imagen de ellos mismos que piensan que va a complacer al destinatario, ¿sí? Es lo que llamaba Bakhtin la imagen del lector, ¿sí?, y la imagen del escritor, ¿sí? Incluso cuando uno escribe un artículo de historia, ¿sí?, uno también intenta dar una imagen de uno como historiador, ¿sí? Lo quiera o no, más vale pensar lo que uno está haciendo, ¿sí? ¿Cómo me voy a presentar ante mis lectores? ¿Sí? No es necesariamente cómo soy yo, porque quiero querer engañar a los lectores, ¿sí? Pero siempre cuando uno escribe algo, ¿sí?, uno tiene en la mente, o por lo menos debería tener en la mente, de a quién les quiero escribir, ¿sí?, y qué imagen quiero dar de mí como el escritor de este texto, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿sí?, para hacer una crítica de los documentos. Recientemente, José Javier Guillén, que se fue a esconder allí atrás de la sala, escribió un artículo fundamental, El problema de la decadencia en el Chiapas tardоcolonial. Nos habían vendido a todos la idea de que el final de la colonia en una época de decadencia en Chiapas. ¿Por qué? Porque un montón de escritos, ¿sí?, de autoridades a Guatemala, a España, diciendo: no, pues estamos en la pobreza, necesitamos que nos releven de algunas cargas tributarias, de algunos impuestos, necesitamos que nos manden dinero, necesitamos reconstruir esto y lo otro, ¿sí? Pero de ahí a creérselo al pie de la letra, ¿sí? Si necesito justamente que me manden dinero, no decir: miren, nos está yendo mejor que nunca, pero aún así nos vendría bien que nos mandaran aquí un mayor presupuesto. Pues no va a funcionar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya cuando uno hace una crítica de fuentes y va realmente a las fuentes primarias que sí reflejan la situación económica, pues resulta que el panorama es radicalmente distinto, ¿sí? Y el cuarto, si no me he perdido, consejo es el de la multiplicidad, ¿sí? Es decir, hay que hacer siempre el esfuerzo de captar el pasado desde distintos ángulos. Si no han visto la película de Akira Kurosawa, Rashomon, búsquenla en internet, que seguro se puede descargar. Es una película genial, es la historia de una violación y un asesinato, ¿sí?, contada por las tres personas que estuvieron involucradas:
la mujer, el asesino, el muerto, que habla a través de una medium, ¿sí? Y luego resulta que hay un testigo escondido, ¿sí? Y cada uno da una versión totalmente distinta de los hechos para salir el mismo favorecido, ¿sí? Al final, cuando aparece ese testigo escondido, uno dice, no, este sí va a dar la versión objetiva. Y no, resulta que él también está interesado en mentir y va a deformar los hechos, ¿sí? Entonces, hay que pensar que los hechos siempre son vistos por muchas personas, son vividos de maneras distintas y que hay que hacer el esfuerzo de multiplicar los puntos de vista, ¿sí? Hay algunos libros que lo han hecho de una manera excelente. Está el historiador polaco, Pomian, ¿sí? Que escribió un libro que se llama El orden del tiempo. Y dice parte de la paradoja de San Agustín: todos sabemos lo que es el tiempo hasta que nos piden definirlo y entonces ya no sabemos cómo definirlo. Entonces él dice, pues vamos a ver cómo lo han definido distintas sociedades, ¿sí? Los economistas, los físicos, los historiadores, etcétera, etcétera, y hace una recopilación de lo que es el tiempo para todas esas sociedades, esos grupos, esos especialistas, ¿sí? Y pues nos arroja una visión sobre lo que es el tiempo múltiple, compleja, ¿sí? Que es realmente fascinante, ¿sí? Luego está el libro del medievalista francés Jacques Le Goff sobre San Luis, rey de Francia, ¿sí? Entonces, pues es también un volumen muy extenso, dividido en 3 partes. En la primera parte es una biografía del rey, San Luis, ¿sí? Pero en realidad las fuentes, ¿sí?, son relatos de la época un poco posteriores que hay sobre el rey, ¿sí? Y esos relatos dan imágenes muy distintas del rey. Entonces la segunda parte va a ser analizar la imagen del rey en cada una de las fuentes distintas, ¿sí? Y decir, de alguna manera, a partir de esta variedad yo he construido mi propia versión, ¿sí? Pero vean las formas tan distintas en que se concibió la vida de este rey que luego fue santificado, ¿sí? Yo también me intenté eso en mi tesis de doctorado, ¿sí?, en la cronología de una región rebelde, ¿sí?, que lo que pretende esa tesis es definir, es regionalizar Chiapas de acuerdo a criterios distintos, ¿sí? ¿Cómo se podría regionalizar de acuerdo a la geografía física? ¿Cómo se podría regionalizar de acuerdo a las lenguas? ¿Sí? Entonces, eso obliga a decir, a ver, ¿cuál es la historia, ¿sí?, de los grupos lingüísticos que fueron llegando a Chiapas? ¿Por qué se asentaron de la forma en que se asentaron? Y luego confrontarlo con el capítulo anterior. Es decir, fíjense, generalmente los grupos lingüísticos buscaron siempre controlar varios pisos arqueológicos, varios pisos ecológicos distintos. Querían tener parte del territorio en tierra caliente y parte del territorio en tierras frías, ¿sí?, para poder ser autosuficientes. Pero no es válido para todos los grupos. ¿Por qué no es válido para ciertos grupos? Bueno, los chiapanecas son los últimos que llegan, el espacio ya está ocupado, ¿sí?, no pueden controlar varios pisos ecológicos, pero van a controlar el mejor de todos, que es la zona alrededor de Chiapa y de Corzo, ¿sí?, y que tiene muy buenas tierras por donde pasan las rutas comerciales, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego, cuando los españoles quieren dividir administrativamente la provincia de Chiapas, pues dicen, se podría dividir por lenguas, ¿sí? Entonces están los hombres, los sendales, coronas y chinampas, ¿sí?,
los quelenes originalmente, que debía corresponder a los utziles, pero uno ve que tampoco es totalmente cierto, ¿sí? Que los endales no incluye algunos pueblos celtales, y incluye algunos pueblos choles. Entonces preguntarse por qué. Y hay una historia que lo explica. Cuando los párrocos, la Iglesia Católica tiene que crear parroquias, dice, bueno, pues a ver, esto es una parroquia, para que sea funcional, ¿sí? Tiene que incluir pueblos que tengan suficientes habitantes para que el párroco pueda vivir de ellos, ¿sí? Debe de hablarse una única lengua para que el párroco no tenga que aprender más de una lengua mesoamericana, ¿sí? Y los pueblos deben estar relativamente cerca unos de otros. Entonces, uno ve que las parroquias intentaron construirse de esa manera, pero no siempre fue posible, ¿sí? Porque si tenemos a Huistán metido entre pueblos celtales, pues no va a haber más remedio que tener una parroquia que incluya pueblos celtales con Huistán, ¿sí? Y de nuevo, ¿sí?, esos desfases entre una regionalización y otra nos permiten, ¿sí?, elaborar preguntas para hacer nuevas narraciones históricas, ¿sí? Cuando defendí mi tesis de doctorado, un miembro del jurado, un poco harta de las complicaciones de mi tesis, dijo, bueno, ¿por qué no dice sencillamente que la rebelión de 1712 se debió al fraude en el cobro de los tributos, ¿sí?, a la obligación de pagar los tributos en efectivo y no en especie como se suponía, ¿sí? Bueno, porque si hace uno un mapa de las regiones que pagaban el tributo en dinero, no corresponde con la región que participa en la rebelión. Hay muchos pueblos que estaban sometidos al fraude del cobro de tributos, ¿sí?, que no participan en la rebelión, y pueblos que seguían pagando su tributo en especie, que sí se suman a la rebelión. Entonces, no se puede pasar fácilmente de una cosa a otra, aunque yo no tengo la menor duda de que el fraude, el remate de los tributos, jugó un papel importante. Hay que tomarlo en cuenta entre las múltiples causas de esa sublevación, ¿sí? Pero no lo explica todo, ¿sí? Y sobre todo, cómo pasamos, ¿sí?, de un descontento generalizado, ¿sí?, a una rebelión. Hay personas que tuvieron que tomar decisiones. Hay personas que tuvieron que organizarse y decir, aquí nos vamos a rebelar nosotros, ¿sí? Y tuvieron que ponerse de acuerdo con gente de otros pueblos para que fueran varios pueblos los que se levantaran. No hay un automatismo. Pasa a partir, cualquier relación entre estas variables abstractas, ¿sí?, pasa necesariamente por personas concretas de carne y hueso. Entonces, a mí me pareció fascinante estudiar y escribir el artículo que se llama En las fronteras de la rebelión. A ver, la rebelión estalla en Cancún, ¿sí?, y luego se va propagando, pero llega, y tenemos información, llega a ciertos pueblos en donde de pronto la rebelión ya no se propaga, que los de ese pueblo dicen, no, nosotros no le entramos, ¿sí? Como no le entraron a la rebelión, los españoles saben bastante bien lo que pasó en esos pueblos y tenemos información, y a veces es increíble. Hay un pueblo que dice, sí, nos sumamos a la rebelión, y contestan a Cancún que se suban a la rebelión, y 2 horas después llega un comerciante español, ¿sí?, todo asombrado de que nadie viene a rendirle pleitesía ni nada. Entonces ya se pone de mal humor, va a buscar al alcalde, a uno de los alcaldes del pueblo que conoce desde hace mucho, y el alcalde dice, no, a ver, yo te invito a comer a mi casa, ¿sí? Y en la comida se da cuenta que el alcalde está muy preocupado, ¿sí?, y agarra y empieza a interrogar al alcalde
hasta que el alcalde dice, bueno, es que nos llegó una carta invitándonos a sumarnos a la rebelión y ya contestamos que sí. Y el comerciante dice, no, ¿qué han hecho? Esto es una barbaridad, vamos a reprimir, las tropas españolas van a reprimir la rebelión y a ti te van a ejecutar, no sé qué. Entonces dice, no, a ver, otro correo que alcance a toda velocidad al que se fue con la carta, y lo alcanza, ¿sí? Y regresa, y ese pueblo no se suma a la rebelión. Así está hecha la historia, no hay que olvidar eso. No la podemos explicar a partir de grandes causas abstractas relacionando variables. Hay que bajar al ras del suelo y ver cómo las cosas se fueron desarrollando en el tiempo, ¿sí? Finalmente está una cuestión fundamental, que es el orden que le vamos a dar a nuestro escrito, ¿sí? La realidad es caótica, ¿sí? Cada quien la interpreta de una manera distinta, pasan mil cosas, hay que hacer una selección en todas esas cosas, decir, esto es pertinente para contar mi historia, esto no viene a cuento, ¿sí? Hay que hacer una selección, a mí lo que me interesa es esto, desecho ciertos documentos porque no tratan de lo que a mí me interesa, tratan de otras cosas, y luego pues hay que meter un orden que no existe en la realidad, ¿sí? Que es el orden que va a tener mi narración, ¿sí? Entonces, ¿sí? Primero hay que huir de los falsos órdenes, ¿sí? Primero, el primer orden que yo he visto demasiado a menudo es el orden del documento, ¿sí? Nos van analizando documento tras documento, ¿sí? Y el documento, casi todos los documentos hablan de varias cosas. Entonces de pronto hablan de un tema y el documento, como en el documento hablan de otra cosa, pues también vamos a hablar de esa otra cosa, y acaba siendo una especie de resumen de documentos, ¿sí? Cuando lo que hay que hacer es crear un orden narrativo, y a lo mejor el mismo documento nos va a servir en 5 lugares distintos de nuestra narración, ¿sí? Pero nosotros tenemos que imponer el orden. Y uno diría, bueno, para el historiador está el orden cronológico, pero los fenómenos tienen duraciones muy distintas. No es lo mismo un fenómeno demográfico, una fase en la economía, un acontecimiento político puntual, ¿sí? Entonces, inevitablemente, ¿sí? Hay que separar, digamos, los fenómenos, ¿sí? Y no se puede construir una obra historiográfica de manera enteramente cronológica. A lo mejor en cada una de las partes puede uno seguir más o menos un orden cronológico, pero el orden general no puede ser nunca cronológico, ¿sí? Entonces, sobre todo, hay muchos órdenes convencionales que nos quieren imponer, ¿sí? En la escuela, ¿sí? Y si uno quiere hacer una narración atractiva, hay que inventarse otros órdenes. Y hay muchos historiadores que nos han mostrado formas muy originales y muy exitosas de organizar sus narraciones, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en el libro Guillermo el Mariscal del medievalista francés Georges Duby. Empieza con la muerte del mariscal, ¿sí? Un análisis de qué es morirse en la Edad Media, en esa época, los rituales que lo acompañan, ¿sí? Y luego solamente después, ¿sí? Va a empezar a contar la historia del mariscal, ¿sí? Pero ya nos ha pintado toda la sociedad en la que se va a desenvolver esa vida a través del análisis del ritual del moribundo y del ritual mortuorio una vez que ha fallecido. Está el libro muy original de un historiador francés, Nathan Bachtel, El regreso de los antepasados, que es sobre un grupo
de los Andes, un grupo étnico muy pequeño, y empieza haciendo una etnografía de ese grupo y luego se va remontando hacia el pasado hasta llegar al prehispánico, ¿sí? Cuenta la historia al revés, parte de lo conocido hacia lo desconocido, ¿sí? Luego está el famoso caso del libro de Fernando Joder, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, que está organizado por ritmos temporales distintos. Están los casos de libros que empiezan con una narración, ¿sí? Y luego pasan a hacer el análisis sistemático de la sociedad, ¿sí? En la cual se produjeron esos acontecimientos. El caso de la sociedad feudal de Marc Bloch, el caso de la cristiada de Rambouillet, ¿sí? Está el libro de Montaigu, que a partir de un expediente de la Inquisición del siglo XII nos va a hacer una descripción monográfica de la vida de un pueblo, siguiendo el esquema que usan los antropólogos en sus monografías, ¿sí? Está el libro magnífico de Luis González, Pueblo en Vilo, escrito contraponiendo historia nacional a la historia local, para mostrar que lo que pasa en el pueblo no tiene gran cosa que ver con lo que pasa en la nación. Incluso Luis González decía que la historia nacional era tan solo la microhistoria de la Ciudad de México, no estaba muy lejos de la verdad, ¿sí? Y sobre todo habría que uno inspirarse de una novela que a mí me parece magnífica, que es la novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Si no la han leído, lo que es genial de esa novela es que en el primer párrafo nos dice que el personaje principal es asesinado, ¿sí? Y luego se remonta hacia atrás y durante todas las páginas que tiene la novela estamos convencidos de que el personaje se va a salvar, ¿sí? Es absolutamente genial, es una cosa literariamente logradísima. Así deberíamos contar la historia. Nosotros ya sabemos cómo terminó, ¿sí? Pero la gente que la vivió no lo sabía. Estaba en la incertidumbre, igual que nosotros estamos en la incertidumbre hoy en día. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿sí? Tenemos que ser capaces como historiadores de contar las cosas con la incertidumbre que vivió las personas, los actores sociales de ese momento. Ese es el verdadero reto que nos tenemos que plantear a la hora de contar nuestras historias verdaderas, ¿sí? Y termino con unas reflexiones finales. Cuando era estudiante, y otras veces que he vuelto a París, pues no dejaba de ir a unas inmensas librerías, algunas desgraciadamente ya no existen. Había una magnífica, que era un edificio de 4 pisos, lleno de libros, ¿sí? Con unas mesas gigantescas, con las novedades, y luego la estantería donde uno encontraba cualquier libro que uno quisiera, ¿sí? Y entraba a comprar libros, obviamente, y había cientos que me interesaban, pero al mismo tiempo me decía, habiendo tantos libros, ¿para qué voy a escribir yo uno más? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de escribir libros, ¿sí? En una sociedad donde hay demasiados libros? Es cierto, los historiadores sacamos a la luz historias que nadie ha contado, porque no han ido a los documentos originales, ¿sí? Pero pues es algo que siempre me daba un poco vueltas, ¿sí? Hasta que unas semanas en el periódico encontré una respuesta, no me acuerdo en qué artículo era, no puedo darle créditos al autor, decía, hay que seguir escribiendo libros porque hay demasiados libros. A ver, ¿qué es lo que quiere decir eso? Sí, uno para escribir un libro
tiene que leer muchos libros. Y lo que va a hacer es sintetizar de una manera original esos libros a partir de un hilo conductor que uno se inventa. Y entonces le está ahorrando al lector leer todos esos libros que uno ha leído, ¿sí? Parece paradójico, pero dije, sí, esta es la verdadera respuesta, ¿sí? Pero si uno va a escribir un libro, tiene que ser para que lo lea alguien, para que sea de provecho para alguien, para que alguien lo disfrute, ¿sí? Por eso son estos consejos que llevo ya un chingo de tiempo dándoles, ¿sí? Y entonces hay que pensar que sí, que para escribir un libro de historia hay que hacer una reflexión filosófica, hay que criticar los conceptos que uno utiliza, pero todo eso hay que retirarlo con los demás andamios que han servido para construir el texto, para que al final lo que quede es la narración histórica, ¿sí? Hay tal vez algunos textos escritos para los colegas especialistas en donde uno puede discutir de metodología, de teoría, si es que eso existe, de epistemología, ¿sí? Pero son para un pequeño grupo de lectores, ¿sí? Para 10 o 20 colegas, ¿sí? Pero hay que pensar en que lo fundamental de nuestra obra historiográfica debería de estar dirigida a un público más amplio, ¿sí? Por eso les he dado estos consejos que pueden no ser útiles para triunfar en la academia, sino que incluso pueden resultar contraproducentes, ¿sí? Por eso, ¿sí?, termino esta conferencia diciendo: previo aviso, no hay engaño. Bueno, pues agradecemos ampliamente al doctor Juan Pedro Viqueira por la presentación. Sí, culpamos a Cristian por no pasar la información completa, pero creo que ha sido sumamente interesante. Por cuestiones de tiempo, por los compañeros que colaboran en este espacio de enseñanza, vamos a abrir solamente el espacio para 3 preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, es momento. ¿Alguien? Bueno, me sorprende porque el doctor dijo de que nos iba a dar que iba a ser para estudiantes, pero yo creo que muchos de los de aquí vamos a terminar más en crisis que los estudiantes, ¿verdad? No sé quién quiera hacer una pregunta para ver si podemos pasarle el micrófono. Gracias. Bueno, Juan Pedro dijo al principio que esto era para estudiantes y que los colegas podíamos hacer oídos sordos. Yo te quiero agradecer muchísimo, Juan Pedro, por esta charla. Aunque ya estamos a poco tiempo de la jubilación, relativamente hablando, lo que has expuesto tiene una gran utilidad para el que va a empezar, para el que está ya empezando en una carrera y para los que ya vamos de salida también. Es decir, nos pones en claro muchas cuestiones que a lo largo del trabajo uno mismo ha reflexionado y no siempre hemos sabido resolver, quizá de la mejor manera, porque no lo hemos reflexionado tan en profundidad con todos estos elementos y sistemáticamente como lo acabas de hacer. Así que yo te lo agradezco. Hay cosas muy útiles que me van a servir pasado mañana que dé mi ponencia, ¿sí? Y desde luego en futuros trabajos que yo realice. Es un privilegio y qué bueno que pudiste compartir en este espacio toda esta sabiduría. Muchas gracias. Gracias.
noches. Bueno, pues antes que nada agradecerle. Estoy un poco nerviosa porque pues soy estudiante apenas de universidad, que nos ha quinto semestre lleno de sus lecturas, por cierto. Entonces, bueno, puntos importantes de esto que quería recalcar, porque el comentario principal de ¿esto es todo para estudiantes o principalmente para estudiantes? Yo creo que no, para empezar. ¿Por qué? Porque justamente esta precisión de la cuestión de la exactitud, la presión de la academia misma, ¿no? Es decir, tiene que ser así específicamente, ¿no? El estrato de intentar alcanzar siempre la especialización y decir, cuando yo soy especialista voy a entender esto y voy a poder hacer esto. Pero escuchar estos tips de usted con su carrera y decir, probablemente no tenga que hacer esto, como que voltea la perspectiva de las ciencias sociales. En este caso tenía una cuestión importante con la cuestión de la exactitud, ¿no? Porque pues para empezar no estuvimos ahí, ni somos brujos, ni somos videntes para saber qué pasó en ese momento. Entonces, normalmente como personas, como lectores, ni siquiera como estudiantes, sino como gente que quiere ser curiosa, ¿no? Y que quiere saber algo, nos sentimos obligados a decir, ¿pero cuándo? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo sucedió? Y estos consejos me regresan al posicionamiento de ser humano y decir, pues nunca lo voy a saber completamente, porque probablemente la persona que lo escribió no lo escribió como fueron las cosas, ¿no? Y muy probablemente las personas que estuvieron en ese momento no tuvieron tiempo de escribir. Entonces, voltear a esta parte como estudiante y no enfocarme en esta parte como de lo abstracto, ¿no? De lo que quisiera hacer y lo que cuando yo sea especialista voy a entender las notas de pie. O sea, en este punto sí, como que es una calma frente a la cuestión y busco un motivo especial, ¿no? No es simplemente tener un SNI 2 en la academia, ¿no? O en CONACYT. Es pues, ¿qué queremos hacer y para qué lo queremos hacer, no? ¿A qué punto? Le comenté a una compañera allá atrás, si repruebo la tesis ya saben por qué consejo fue, ¿no? Pero en ese sentido, no solo es esta parte, sino es la parte en la que te humaniza, o sea, humaniza la academia, humaniza las ciencias. Y pues creo que todos los consejos ese fue como que el conjunto principal, ¿no? Pues ¿para qué vamos a hacer las cosas, no? ¿Para qué? Perdón, profesionalizar, ¿no? Entonces, pues agradecerle esta parte y creo que fue algo importante, no solo para estudiantes, o sea, no solo para estudiantes esto, es también para decir, bueno, como profesionistas y como maestros, ¿qué estamos enseñando, no? ¿A qué estamos orillando a nuestros estudiantes? Y pues ya, gracias. Lo de la exactitud me refería a la exactitud filológica, es decir, que realmente lo que digamos sea congruente con lo que viene en el documento que estamos citando, ¿no? Lo otro, tienes totalmente la razón y hay varios novelistas que se han encargado de mostrarlo. Pienso la descripción de la batalla de Waterloo de Stendhal o en La Guerra y la Paz de Tolstoy, donde es una batalla narrada por alguien que participa en la batalla y que no entiende para nada qué está sucediendo en la batalla, ¿sí? Él es testigo presencial, pero está sumergido en la acción, tiene que pensar en cómo salvar la vida, en cómo atacar, no entiende cómo se está desarrollando la batalla. Y así es como normalmente vivimos la historia, no entendemos en qué estamos metidos. Esa fue la gran revolución historiográfica, digamos, del siglo XVII, ¿sí? Cuando se dijo, a ver, ya no nos vamos a basar en los relatos que nos vienen del pasado, sino que vamos a ir a unas fuentes que no estaban pensadas para contar los relatos. Vamos a ir a ver los títulos de propiedad, vamos a ir a ver los libros parroquiales, vamos a ir a ver la contabilidad de las empresas, vamos a ir a ver los registros de las aduanas, etcétera, etcétera, que no son fuentes narrativas, pero a partir de las cuales
vamos a construir nuestras narraciones, porque hay fenómenos, por ejemplo, la revolución demográfica, que a lo mejor los que la vivieron no fueron del todo conscientes, ¿sí? Para dar un ejemplo de un día a mis colegas demógrafos del Colegio de México, el famoso censo del 80, ¿sí? Los demógrafos del Colegio de México, porque no había otros en aquel entonces, hicieron proyecciones demográficas muy elaboradas, muy sabias, para calcular cuál iba a ser la población en el 80, ¿sí? Y levantan el censo del 80 y resulta que la población es mucho menor, ¿sí? ¿Qué dicen los demógrafos? El censo está mal. Entonces me lo corrigen y lo corrigieron. ¿Qué es lo que había pasado? Pues no se habían dado cuenta los demógrafos que las mujeres estaban usando métodos anticonceptivos, que la famosa campaña de Echeverría de paternidad responsable llegó en el momento perfecto y funcionó, ¿sí? Pero ni siquiera los demógrafos se dieron cuenta, ¿sí? En esa década, ¿sí? Es lo que pasa con muchas cosas que vivimos, que van a contar los historiadores del pasado y que nosotros, sumergidos en el acontecimiento diario, no estamos calibrando correctamente. Me suma lo mismo, Juan Pedro, muy buena, realmente muy interesante oírte. Pero regresemos al nido. Tú eres estudiante, ahora yo soy profesor del Colegio Michoacán, y al oírte me recuerda inmediatamente las paradojas de don Luis González. Porque al mismo tiempo él escribía magníficamente, y cuando yo me enteré platicando con él que detestaba la novela histórica, me eché para atrás. Porque decía, la novela histórica no nada más le gana a los historiadores, también crea una imaginación histórica. Y la otra, también él escribía, como él decía, había dos, las torres de mando y la torre, como le decía, bueno. Y él alguna vez platicando le decía, bueno, don Luis no tiene temor de que esta idea de que hay que difundir, no divulgar, no me gusta la palabra divulgar, difundir, y usted es orteguiano, que él decía, Ortega decía, hay que escribir para las élites. Entonces, me gusta mucho esto, pero también me gusta recordar don Luis, que le encantaba la divulgación, lo hacía perfectamente. Bueno, Zamora es un caso excelente, no nada más Pueblo en Vilo, pero al mismo tiempo él decía, no, hay que escribir a estos políticos, a estas élites que toman las decisiones, porque como decía Ortega, ellos son los que mandan. Y al mismo tiempo, cuando decía, no lean novela histórica, porque estamos compitiendo con ellos. Pero me gustó mucho lo que dices, y yo te voy a copiar y te voy a citar. Nosotros no escribimos bien, hay que aprender a corregir bien. Eso me gusta. Gracias. Ahora nuestro gran enemigo son las series históricas, que dan una imagen muy falsa de la historia, que ellos no se imponen esas condiciones de rigor que nos imponemos nosotros, y dan rienda suelta a su imaginación, y la gente que las ve pues cree que eso fue lo que sucedió. Bueno, vamos a tener espacio para un comentario más, y los siguientes les invitaremos en la parte de afuera para que puedan hacer la convivencia. ¿Podemos hacerlo por el lado, por favor? Gracias. Ay, perdón. Perdona, yo, alguien más, y entonces cedo mi espacio si hay un estudiante que quiera hablar. No. Bueno, lo digo justamente, primero, gracias Juan Pedro, y gracias a los compañeros que ahora son egresados, ya casi todos en posgrados, pero que son egresados de la Facultad de Ciencias Sociales. Tal vez no todo el mundo se ha dado cuenta que aquí la mayor parte del público son estudiantes actuales en sociología, en antropología, quizá alguno economista e historiadores.
y este espacio que han abierto los egresados de la carrera de Historia me parece realmente un logro muy grande, porque es independiente, es con sus propios esfuerzos, y el hecho de contactarte a través de Cristian y de hacer que vengas, que esté Mario, que esté Ana, y que estén muchos colegas, que bueno, que está también Sofía, nos pone en una relación distinta en cuestión de compartir el conocimiento. Y yo creo que una de ellas es enfrentarse a las metodologías en el cruce de las fuentes con todas las contradicciones que podemos tener, tanto los que damos los cursos, que enseñamos con un método y que a veces pone en contradicción la manera de construir no solo las tesis, sino los pequeños trabajos que van formando a nuestros estudiandos, pensando también en nuestra propia experiencia. Entonces yo creo que un ejercicio como el que nos estás compartiendo es hablar desde la primera persona, implicándose en lo que significa toda esa serie de contradicciones que vivimos en nuestra formación. Después podemos tener posicionamientos diferentes, pero esos cruces son los que van a enriquecer el construir de la historia, que ahora la compañera de sociología que acaba de hablar para exponer cómo vive ella esto, pues creo que es enriquecedor para todos y efectivamente no solo para los estudiantes, porque a mí me ha agradado mucho poder estar participando de esta presentación con los 6 puntos historiográficos, de los cuales unos te rebatiré, pero otros compartiré absolutamente, empezando por lo de tus próximas publicaciones sobre Bachajón y Juan López. Entonces, muchas gracias, Juan Pedro, y muchas felicidades a los y las organizadoras de este espacio por la tenacidad y por poder seguir donde anda también, no sé si está Lidia, ¿verdad?, que también sostiene este espacio pues con tenacidad igual que ustedes. Así que no quería pasar de decir eso, y pues Norma, mi colega, que ha invitado a sus estudiantes que amablemente vinieron porque les importa la historia, a los sociólogos y a los antropólogos. Ese es su interés. Si no, pues, ¿cómo podemos llamarnos también científicos sociales? Esa sería mi participación. Gracias. Es que ahora sí estamos abarrotados, perdón. Bueno, ya para finalizar, de parte de los comentarios, de parte del colectivo les damos muchísimas gracias por haber aceptado. La verdad es que hace algunos años, cuando recién iniciamos el colectivo y cuando nos tocaba presentar ponencias porque no alcanzábamos a llenar los cupos, en un momento pues de chiste, de relajo entre los exalumnos, compañeros y todo lo demás, dijimos, va a llegar un día cuando vamos a tener demasiadas presentaciones que no nos vamos a dar abasto, y en algún momento un compañero dijo, y va a llegar un día que vamos a invitar a Juan Pedro Viqueira, y a la vuelta de los años, 5 años después, tenemos al doctor aquí presentando. Entonces la verdad para nosotros como colectivo, pues sí, es un momento de mucho gusto, o sea, mucha gratificación, porque ha sido mucho trabajo, y pues ver coronado nuestros esfuerzos de esta manera, pues la verdad sí nos llena de satisfacción, y de parte del colectivo, pues muchísimas gracias. Una cosa paradójica, me contactaron a través de Cristian, pero yo no lo reconocí hasta el día de hoy. Pero si usted está en mi comité de tesis, digo, Bueno, chicos, compañeros, compañeras, pues es un gusto que hayan asistido. Los invitamos al cafecito, a la bebida, y para recordarles que la siguiente semana nos vemos miércoles a las 5 de la tarde para la siguiente presentación.